Hola, ¿qué tal? Me llamo Blanca María Mir Lagunes, soy mexicana y vivo en Suiza hace 35 años. Toda la vida he tenido el gran privilegio de ser bastante consciente de lo que me sucede y de lo que vivo, y me considero como un puente entre el mundo científico, el mundo del arte y el mundo espiritual. Como sanadora, les puedo contar que comencé a los 17 años de edad, hice mi primer sanación consciente con las manos. Tengo varios diplomas y reconocimientos como sanadora. El principal para mí es sanación por voz y sonido, que obtuve hace 20 años. Hoy en día el método se llama Soul Voice de Karina Schelde. Y he estado trabajando, ya sea sanando computadoras o ayudando a la gente a sanarse desde, como dije hace rato, desde hace bastantes años. Uno de los primeros cursos que tomé fue Reiki. Recuerdo que llegué a México de Suiza hablando sobre Reiki y mucha gente le dio mucho miedo. Decían cosas que si la iglesia, que si sí, que si no, y mientras tanto, pues casi todo el mundo hace Reiki el día de hoy. He tomado cursos de yo estoy bien, tú estás bien, o sea, de análisis transaccional. Ya con 17 años de edad estaba yo tomando estos cursos también. El de la jirafa, comunicación no violenta, ¿se dice en español? Sí, comunicación no violenta, también es otro curso que tomé. He tomado muchos cursos en crear la paz, de una organización que se llama NCBI, que es la National Coalition Building Institute, y lo que hacen es integración de diferentes culturas, diferentes religiones en todo el mundo. Es una de las cosas que me da mucho orgullo, eso. Cursos Madre Santa. Bueno, por supuesto está toda la educación como sanadora por voz y sonido, que requirió 600 horas de práctica. Se hacen exámenes, igual que en una universidad. De ahí pasé a una maestría y ya no decidí continuar con el doctorado. Esa fue una decisión personal. Pero he continuado, nunca he dejado de aprender. Por supuesto, maravillosos maestros que he tenido, desde Tom Canyon hasta Deepak Chopra, ambos los estimo bastante. Wow, muchos cursos de psicología, 4 años de psicología transpersonal también, aquí en Suiza, también con diplomas. Hasta ahí me acuerdo ahorita, pero estoy segura que tengo más. Yo creo que eso se siente desde chiquita, cuando menos en mi caso, desde chiquita, siempre creí en la magia, en el poder de las manos, en el poder del pensamiento. Y como dije hace ratito, esa primer sanación consciente fue a los 17 años de edad, pero ya desde antes venía yo con información sobre I Ching, y desde muy chiquita estuve interesada en cuestiones de astrología y de astronomía. Y yo siento que el alma, si es que la reencarnación existe, el alma recuerda y busca encontrar fuentes que nos van a recordar aquello que hemos sido, y en caso de que la reencarnación no exista, el alma busca situaciones que nos permitan cumplir con nuestro destino. Sí, efectivamente. Entonces, si desde chiquita creía yo en las hadas y ahora a mi edad sé que existen, si antes creía en ellas, ahora tengo el convencimiento racional, porque también he tenido ese tipo de encuentros, sé que existen. Empecé a hacer la sanación por voz y sonido porque una amiga me comentó que había una señora que trabajaba con lo que en inglés se llama overtones, que supongo que en español es los sonidos sobre sonidos. Mil disculpas, tengo que buscar eso, no sé cómo se dice en español.
En fin, son esos sonidos que están arriba de lo que estamos oyendo normalmente. Por ejemplo, los sábados o los domingos, cuando la gente está cortando el pasto, esos sonidos que emite la máquina son estos sonidos de los que yo hablo. Total, que yo no sabía exactamente de qué se trataba, pero la palabra misma fue la que me llevó a tomar el curso. Tomé el curso del fin de semana, me sentí totalmente en casa y yo sabía que por ahí iba la cosa. Y después continué 3 años más de educación con esta persona. Entonces, ser sanadora implica una gran responsabilidad, implica un privilegio. Ser sanadora implica tener una gran conciencia de que uno no es la persona que sana, sino que uno le muestra a las personas cuál es la frecuencia correcta a la que debe de vibrar, por ejemplo, un órgano, que es la vibración de un órgano, la frecuencia a la que un órgano se puede considerar como sano. Entonces, hay 1000 técnicas para hacer eso. Yo no pienso que haya una sola técnica que sea la panacea de la sanación. Hay técnicas que son más efectivas que otras, pero también depende de la persona que está facilitando la sanación y de la persona que está dispuesta a recibirla. Entonces, hay mucha gente que dice, es que yo no creo en esto. Para mí es como que, ¿dónde está la luna? Que por cierto está bellísima ahora. ¿Dónde está la luna? Pues yo no puedo demostrar que exista, pero ahí está. Pero si yo estoy consciente de que la luna existe, pues a lo mejor salgo y la busco. ¿Por qué? Porque la energía sigue a la atención. Y si mi atención está en encontrar la luna o encontrar una sanación, pues va a ser más rápido esa sanación o esa luna. Ser sanadora implica también tener una ética profesional. No es que sea rígida o flexible, pero hay que tener mucha ética, hay que ser totalmente íntegros y hay que ser honestos con uno mismo, ¿no? Yo he tenido que cancelar citas cuando yo no me sentía que yo podía dar el 100% de mí misma. Entonces también pienso que eso es muy importante. He aprendido, claro, al principio, sobre todo antes, ¿no? Que trataba yo de decirles y andaba yo haciendo los sonidos por todo el mundo. De alguna manera sigo haciéndolos, pero ahora mucho menos. Estoy pasando, yo creo que muchísimas personas como nosotras y nosotros estamos pasando por un cambio total de paradigmas, cambios en la manera de pensar religiosa, en la manera de pensar científica, en cómo estamos trabajando con nuestras propias emociones, en cómo nos estamos relacionando con otras personas. Todo eso está cambiando. Y el cambio significa que tenemos que adaptarnos. En México decimos adaptarse o morir, casi por ahí va la cosa. Entonces son momentos en los que como sanadores tenemos que estar muy conscientes que no toda la gente está lista, pero que hay muchísima gente que nos necesita. Entonces, pues estamos listos, nos seguimos preparándonos, tratamos de llevar una vida a diario que nos permite actuar en el momento y no decir, bueno, me tengo que preparar, ¿no? O sea, cuando menos es lo que yo hago. Yo procuro estar siempre lista y yo lo veo en cómo actúo e interactúo con toda la gente con la que yo me encuentro. Toda mi vida me he sentido sanadora y maestra. Sanación y compartir lo que uno sabe, pienso que va mucho mano en mano. Repito, yo no tuve una crisis personal. Cuando di esta sanación con las manos, cuando yo tenía 17 años de edad, fue una cuestión para ayudar a otra persona, no tenía que ver absolutamente nada conmigo. Y cuando entré de lleno, más bien fue la guía de mis padres, sobre todo mi papá, quien me llevó por estos caminos. Él, muy intuitivo, decía Blanca María, chécate ahora, por ejemplo, el EFT, que es el estar haciendo así, el tapping, que se dice en inglés. Entonces, por ahí comencé. Luis El Hay, muy importante en mi vida. Empecé a recibir más y más libros.
pero definitivamente no fue una situación crítica la que me llevó a buscar la sanación o la que me llevó a buscar la espiritualidad. Yo me considero una persona espiritual desde muy chiquita. No soy religiosa, soy espiritual. Entonces, no fue ninguna situación crítica la que me llevó a la sanación. Más bien fue como un recordar, un despertar. Esto ya lo he vivido, intuitivamente sabía qué hacer o qué decir. Y después, claro, uno cuando tiene la gran suerte y el gran privilegio de poder ir a escuelas formales o conseguir los libros o recibir los libros donde dice, efectivamente, tal como actuaste aquí es la manera. O tengo que decir, sin el ego, pero llena de agradecimiento, que tengo una gran suerte en este mundo. Pero también trabajo para ello. O sea, existe la suerte y existe la fortuna. Y yo creo que hay 3 o 4, no son atributos, 3 o 4 elementos de la vida que uno tiene que estar manejando diario. Uno es el agradecimiento. Si uno no vive en agradecimiento, la compasión, punto número 2. Estar conscientes de lo que estamos haciendo, diciendo, pensando, porque todo eso afecta a nuestras vidas. Y punto número 4, la intención. Y por ahí el quinto va a ser cómo estamos conectados unos con otros. Entonces, a mí me conviene estar bien, porque según mi conjunto de creencias, eso va a ayudar a que el mundo esté mejor, dado que todos estamos conectados. Pero al mismo tiempo, a mí me interesa que tú estés bien y que él esté bien, porque también me afecta a mí como colectivo. Por eso es que hablo mucho de tratar de mantener la jovialidad cuando se puede. Y obviamente también, digo, yo he vivido cosas muy, muy fuertes, muy, muy tristes, pero no permito que me echen a perder la vida. Porque yo no sé, repito, yo no sé si la reencarnación existe, pero digamos que sí. Y digamos que existen contratos que se hacen antes de haber nacido. Entonces, a lo mejor cosas que yo estoy viviendo hoy en día, pues yo estuve de acuerdo en que lo iba a vivir para que mi alma y mi ser regresara al espíritu y estuviera consciente todos los días de que somos espíritus en cuerpo y alma. Entonces sí, mucha suerte, pero también procuro estar muy consciente. No es nada más la suerte, la trabajo. Yo la suerte la trabajo. Exámenes, estudio mucho. Qué suerte que sacaste 10, pues sí, pero también estudié, ¿me entiendes? Entonces, es una co-creación. Es muy peligroso cuando la gente dice, es que todo lo que te sucede porque le hiciste un bien a alguien o un mal a alguien o estás pagando algo que hiciste en otra vida. Pues tal vez sí, pero tal vez no. ¿Por qué? Porque, insisto, todo lo que yo pienso, todo lo que yo digo, todo lo que yo actúo, me afecta en mi destino conmigo misma. Pero también existe una interacción contigo. Entonces es mi danza con tu danza, es una co-creación a diario. Por eso muchas veces, Dios mío, ¿por qué me pasó tal cosa? Pues no lo sé. No sé si fue mi decisión, no sé si yo estuve de acuerdo en que tú fueras mi papá y tú fueras mi mamá y bueno, tal vez tenemos el hijo o la hija, tal vez no lo sé, pero sí sé que si yo me mantengo en mi centro, me mantengo agradecida, me mantengo trabajando con intención, me va a ir muy bien o bastante mejor que a muchísima otra gente. Y si me va bien a mí, le va a ir mejor a otras personas. Los puntos más importantes a tratar en mi manera de ver es el ego. Es mucha gente, sobre todo desde la parte budista, que dicen que hay que aniquilar el ego y que hay que deshacerse de él. Sin embargo, para mí el ego es la herramienta de comunicación de espíritu dentro de mi cuerpo. Entonces, el ego
no es malo y el ego no es bueno. El ego es una de las partes de espíritu dentro de mí. Otra, por cierto, la respiración, que es inspiritus, inspirar, es espíritu dentro de mí. Regreso al ego. El problema es cuando el ego piensa que es más grande o más poderoso o mejor que espíritu. Ese es el problema del ego. Entonces, eso es algo que he estado pudiendo manejar mucho mejor conforme los años han pasado. Nunca me sentí más que otras personas. Nunca me sentí, como decimos en México, la muy. Pero, pues, obviamente, todos tenemos ego, ¿no? Es muy interesante. Anoche estuve en una plática sobre el pecado. Y este año se están cumpliendo 500 años de la Reforma en Suiza. Entonces vino un profesor que es teólogo y es teólogo y filósofo. Y tiene un libro y él estaba hablando sobre el pecado, lo que es el pecado, desde el punto de vista de la Reforma. Súper interesante. Lo que puedo compartir con ustedes es lo siguiente. En primer lugar, que en la Biblia, en el Viejo Testamento, primero aparece la palabra vergüenza. Y en segundo lugar aparece, o sea, mucho después aparece el concepto de pecado. Entonces él decía, pecado es creer que eres tan fuerte que no debes de ser criticado. O sea, uno debe de mantenerse vulnerable. Vulnerable no es ser débil, vulnerable no es ser, no tener fuerza, vulnerable es tener esa sensibilidad para sentir y al mismo tiempo tener el ratio. O sea, yo creo que vulnerabilidad es cuando tienes la mente y el corazón realmente en buena armonía y en buen balance. Entonces, uno peca con el ego cuando, repito, cuando pensamos que nadie me debe de criticar. Él hablaba de la envidia, hablaba de los celos, hablaba de la vergüenza y hablaba del pecado. Y cómo se junta todo esto, ¿no? Realmente maravilloso. Y eso es donde yo me siento súper privilegiada, de poder asistir a estos lugares y poder compartir y poder escuchar. Siempre tomo notas y luego lo comparto con la mayor cantidad de gente que quiere escucharme. Esa es una pregunta súper interesante porque desde muy chiquita yo ya estaba hablando de la liberación de la mujer, de la necesidad de que los derechos sean iguales, de que las mujeres deben de poder decidir sobre su cuerpo. Eso es algo que desde que tengo seguro 16, 17 años de edad, muy convencida de esto. Entonces, a nivel personal, otro de mis grandes privilegios es que he bailado ballet desde que nací prácticamente. Entonces, esa parte femenina de los bracitos y las manitas y de hecho en la escuela se burlaban mucho de mí porque decían que corría como señorita, pero ahora me doy cuenta que yo corría como bailarina. Pero me tomó muchos años entender eso. En fin, la parte femenina mía ha estado siempre muy presente, pero también la parte masculina, porque tuve padres que siempre dijeron, o sea, nunca me dijeron, tú no puedes ir a la escuela porque a pesar de que eres la mayor, tus hermanos son los que van a ir a la universidad, todo lo contrario. Y esto no es broma, y lo comparto con gusto porque soy muy orgullosa de ser la hija de mi padre. Se acaba de ir, por eso estoy un poco emocionada. Pero papá decía, tú puedes llegar a ser presidente de México, o puedes llegar a ser presidente de una compañía. Entonces, yo nací con eso, y me enseñó computación desde chiquitita. Entonces, por eso digo que soy ese puente entre estos tres polos de la ciencia. Entonces me dediqué a la computación casi 30 años. Y esto fue gracias a mi papá y a mi mamá, que dijeron, tú puedes. Entonces,
¿dónde fue la parte donde yo perdí mi parte femenina? Pues decidí cortarme el pelo súper cortito y siempre andaba con vestidos muy sueltos, como bolsas de papas, para que no se notara mi figura. Eso sí, admito que tuve que hacerlo, porque existía muchísimo sexismo, todavía existe mucho sexismo y había bastante agresión sexual. Eso lo viví y he estado pensando mucho, como que estoy reflexionando sobre eventos que de pronto aparecen en mi mente, recuerdos de, pues tal dentista me hizo tal cosa y tal persona, entonces como que siento un poquito de coraje y luego pues, tengo que perdonar, porque no me queda de otra. Entonces, soy hombre, soy mujer, yo pienso que soy una muy buena combinación de un cerebro derecho y un cerebro izquierdo muy desarrollados, eso sí lo creo. Alguna vez, cuando tenía 17 años de edad, me preguntaron, ¿cómo te defines? ¿Sí? Entonces, lo primero que dije fue, soy artista, y lo segundo que dije, soy mujer. Ya con 17 años. Entonces, y tuve la gran suerte y el gran privilegio de ser mamá. Yo siento que mi parte femenina y mi parte masculina pues han estado a veces más masculina, porque estaba yo en un mundo única y exclusivamente de hombres en la universidad. Éramos 10 mujeres y 40 hombres en economía. Y uno sí cambia un poquito, ¿no? O sea, nunca me dijeron, ¿sabes qué, mijita? MMC en la universidad. MMC es mientras me caso. Vas a ir a la universidad, vas a conocer a alguien, te vas a casar, vas a tener hijos. Nunca me dijeron eso, todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, ¿qué es recobrar no tanto mi parte femenina, sino ciertos aspectos de lo que es ser mujer, de lo que es no tanta actividad mental, estar más recogidita, más tranquilita, no siempre estar probando que se pueden hacer cosas. Esa parte sí, insisto, no ha sido un evento específico que me haya llevado a hacer cosas, es todo un proceso larguísimo, tengo un chorro de décadas sobre la Tierra, pero ha sido un proceso muy largo, a veces muy lento, a veces desesperante, pero desde hace muchos años, y esto lo digo sin ego, de verdad, o sea, sin un ego negativo, desde siempre he dicho, hoy soy lo que siempre he querido ser. Soy lo que siempre he llegado a querer ser. Tal vez no tengo ciertos medios, tal vez los tuve y ahora no, pero todo regresa porque las cosas son cíclicas, porque a lo mejor todo lo que estoy viviendo ahora, pues lo tuve que vivir en carne y en hueso para poder asistir o apoyar a más personas en el futuro, o de hecho ahora, ¿no? Yo estoy viviendo en la ciudad de Zurich y pues soy una persona bastante comunicativa, bastante amistosa. Yo soy el tipo de persona que se va hasta delante del tranvía o del bus y siempre saludo y siempre digo gracias. Entonces hay gente que a lo mejor dice, esta señora, ¿no? Le falta una canica, pero no, realmente lo siento de todo corazón. Y me he topado con gente una vez en el tram que se me acercó una viejita y me dice, ay señora, hoy no está sonriendo, ¿qué le pasa? Entonces, este es el tipo de recuerdos que algún día van a quedar en un libro, porque eso sí, yo sé que esas son cosas que todavía me faltan por hacer. Me falta escribir mis libros. He podido compartir el ser mujer en mis talleres. He tenido también la suerte de haber dado talleres en, me parece, 16 diferentes países del mundo, en 4 o 5 idiomas diferentes. Entonces, yo lo que quiero compartir con ustedes es que sí se puede. Que no les digan que algo no se puede, que no les digan que no se puede
ser productivo en más de un área de tu vida, que no te dejes si te dicen que no vales, no te dejes si te dicen que no eres suficiente. Eso no es cierto. Cuando alguien te dice algo negativo, piensa que es una proyección de ellos, es el filtro que ellos han vivido, son las situaciones que ellos han vivido que hacen que hablen así. A lo mejor tienen envidia, a lo mejor tienen celos, a lo mejor te están diciendo, ¿sabes qué? Yo ya viví eso, por ahí no te conviene, pero finalmente uno tiene el gran regalo del libre albedrío. Entonces, no te dejes decir cosas negativas, considera primero, analiza si realmente es negativo, si te están dando pautas, pero no te dejes decir que no vales o que no puedes, porque eso no es cierto. Sé feliz. Trata de ser feliz. Es mucho más fácil ser feliz cuando uno comienza a tomar nota de todas las maravillosas cosas que uno tiene. Todos los días haz una lista de 5 a 10 cosas por las que das las gracias. Por el sol, por el teléfono que nos toma video, por el internet que nos comunica, por gente como Erika y Lisbeth que nos están juntando, por la casa Hey, por el señor que es el que maneja cuando hay nieve o cuando hay mucha lluvia, o por ti misma, por tu sonrisa, por tus ojos. Busca siempre algo para dar las gracias. Si te sientes triste, da las gracias por algo. Automáticamente va a haber un cambio en la mente. Busca alternativas. La gente que se siente deprimida. Un ejemplo, antes me preguntabas, Erika, ¿cuántas técnicas conozco? Conozco de verdad decenas de técnicas. Entonces, ustedes han oído hablar de los mudras, ¿sí? Cuando uno pone las manos de cierta manera, por cierto, para perder peso, 20 minutos con los dedos así, y eso ayuda a perder peso. Esto, o cantar mantras, o trabajar con cierta serie de números, o escuchar ciertos sonidos, a lo mejor debería de hacer sonidos al ratito, crean nuevas sinapsis en nuestra mente, en nuestro cerebro. Entonces, uno de los más grandes descubrimientos que se han hecho en cuanto a nuestro cerebro es que si hace 100 años se pensaba que así naciste, así te vas a morir, ahora se sabe que existe la plasticidad del cerebro, lo cual significa que el cerebro es flexible y que si a ti te dijeron desde chiquita, eres mujer, no vales, no puedes, no quién sabe qué, y te lo dijeron y dijeron y dijeron, cada vez que te repetían eso, se iba creando esta especie de puente de conexión en tu mente que te lo hacía creer. Entonces, tú puedes utilizar las manos, los mudras, hacer ciertos cantos, escuchar sonidos, hacer números, hacer tapping. Todo esto ayuda a modificar físicamente la estructura de tu cerebro. Entonces, si se siente, la manera más rápida de cambiar de estado es pensar en algo bonito, pensar en algo por lo que estás agradecido, pensar porque estás en la vida. Digamos que te está yendo de la patada, no tienes con qué pagar la renta o te peleaste con no sé quién. Visualiza que esta situación cambia. ¿Cómo sería si tú tuvieras $1.000.000 en este instante? ¿Qué harías con $1.000.000? O de pesos, o de francos suizos, o de yens. ¿Qué harías con $1.000.000 en este instante? ¿Te comprarías algo? ¿Un reloj? ¿Un anillo? ¿Te haría feliz? ¿Por cuánto tiempo? Si haces este tipo de ejercicio, te vas a dar cuenta que realmente lo que vale son los sentimientos que traes por dentro, los actos que tienes hacia ti mismo y hacia otras personas. ¿Te sientes triste? Ve a hacer algo por otra persona y vas a ver cómo te cambia la vida. Hay otro método que recomiendo, que es el método de los 5 dedos, que aprendí también aquí en Suiza. Es muy sencillo. Ese es el dedo de la soledad, por eso está separado.
el dedo del ego, el dedo del enojo. Por eso la gente cuando hace así, ¿ah? En todo el mundo es el mismo significado cuando la gente está enojada, porque este es el dedo del enojo. El dedo de la tristeza, que está conectado al corazón. El dedo del que, bueno, si yo me enseño ante la gente como soy, si yo muestro mi vulnerabilidad, la gente no me va a querer, no me va a aceptar. Este es ese dedito. Sigamos que te sientes solo. Puedes tomar esta mano, abrazas tu dedito. Yo prefiero ponerlo cerca del corazón y yo sé que hay algo en el universo, esa energía que me creó, dale el nombre que quieras, Dios, espíritu, campo, lo que sea, esa energía que te creó está contigo siempre, por eso te dio la vida. Y si pones así tu corazón y empiezas a respirar, la respiración, por supuesto, es muy, es vital, la respiración consciente. Te vas a calmar y te vas a dar cuenta que no estás solo. Si estás triste, lo mismo. El dedo anular, respiras, te pones en una actitud de agradecimiento y vas a ver cómo poco a poco te vas a sentir mejor. Y eso me gustaría hacer sonidos para que sepan ustedes de qué estoy hablando. Recomiendo que pongan ambos pies sobre la tierra, que cierren los ojos, que entren en confianza y escuchen con los oídos del corazón, no con los oídos del cerebro. Les agradezco muchísimo su atención. La sonrisa y la risa es la sanación número 1. El poder de sanación más grande es la sonrisa y la risa. Les mando 1.000.000 de bendiciones desde lo más profundo de mi ser. Ojalá y mis palabras e intención les llegue y si puedo apoyarles en algo, que sea así. Ome Teotu.